Desde el más amplio sector del adventismo actual, y bajo un manto de desconocimiento involuntario por parte de unos, desconocimiento voluntario por parte de otros, y conocimiento y rechazo por parte de una amplia mayoría de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se nos dice que Ellen White siempre fue trinitaria. Esta línea de pensamiento no es del todo clara, ya que algunos admiten que abrazó el antitrinitarismo en su más temprana edad después del chasco de otoño de 1844, pero que con el paso del tiempo Dios le reveló la verdad acerca de la Trinidad, acerca de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y que estos tres son uno. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué creía Ellen White acerca de Dios el Padre, Cristo y el Espíritu Santo? ¿Sostuvo sus creencias bajo un escrito está? ¿Hubo cambio de parecer en ella con el tiempo? En este vídeo nos vamos a ocupar principalmente en si Ellen White creía en dos únicos seres, Padre e Hijo, o si por el contrario también creía en un tercero igual a ambos. A la vez comprenderemos la visión que tenía ella acerca del Espíritu Santo y su identidad. Así que ella misma, en un viaje en un sinnúmero de citas de su puño y letra, nos va a explicar qué es lo que creía acerca de este punto tan fundamental y controvertido. A la vez, compararemos lo que ella creía con un así dice el Señor basado en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Estás preparado? Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. En 1851, Ellen White escribe la visión de El fin de los 2300 días, que recoge su visión sobre el significado de 1844 y la obra de Cristo en el santuario celestial, confirmando que el movimiento adventista no había sido un error total, como muchos creían, sino parcial. Esta visión mostraba que la purificación del santuario se había realizado en el cielo y no en la tierra, con el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. En esta visión, Dios le mostró lo que había sucedido y lo que sigue sucediendo en el cielo. Vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Ellen White, en 1851, tenía claro que en el trono se sentaban Dios Padre y su Hijo, y en todos sus escritos posteriores jamás haría una declaración en la que afirmara que en dicho trono también se sentaba el Espíritu Santo. A la vez, esta declaración coincidía con lo que las Escrituras dicen acerca de este punto. Cristo, hablando a los santos de todos los tiempos, les aseguró que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. También millones y millones de ángeles, alabando a Dios y a Cristo, declaraban: al que está sentado en el trono, o sea, al Dios y Padre, y al Cordero, o sea, al Hijo de Dios, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y finalmente, Juan mismo, en visión, escribía: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en clara alusión a Dios Padre y a su Hijo. Ellen White, continuando con la cita, escribió: me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque, dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la Iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre, y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo, y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella, y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Ésta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él.
No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho, y oímos su hermosa voz decir: «Aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo». Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles, a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo, y rogaban: «Padre mío, danos tu Espíritu». Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Es interesante notar que era Cristo mismo quien soplaba sobre esa compañía piadosa el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios no le mostró en esa visión a otro ser llamado Espíritu Santo derramándose sobre su pueblo? En acorde a Cristo soplando el Espíritu Santo, la Biblia nos dice en Juan capítulo 20, versículos 21 y 22 lo siguiente: «Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Y Ellen White, comentando estos versículos de Juan, escribió: «Antes que sus discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la Iglesia, Cristo les sopló su Espíritu sobre ellos». Dentro de círculos trinitarios adventistas se podría argumentar que el Espíritu Santo en verdad no procede de Cristo, sino del lado de Cristo, otorgando al Espíritu Santo la posición de otro agente enviado en lugar de Cristo y como su representante, lo cual no es una declaración completamente errada en esencia. Más tarde te explicaremos el porqué. Pero cuando se le atribuye al Espíritu Santo la posición de otro ser coigual a Dios y a Cristo, dicha declaración se vuelve esencialmente en error. Dicho de paso, cabe destacar que Ellen White sí que afirmó que el Espíritu Santo procede de Cristo y no del lado de Cristo. El Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo divino-humana. Cabe destacar que la clave de todo este asunto reside en la naturaleza de Cristo divino-humana, además de entender que el Espíritu Santo sí procede del Hijo de Dios. La cita continúa así: «Esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito está unido con la fortaleza de Cristo. Mediante la fe, la naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza divino-humana de Cristo. En Cristo somos hechos uno con Dios». Pero sigamos con la cita inicial. «Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: «Padre, danos tu Espíritu». Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. 2 años más tarde, en 1854, Ellen White vio lo siguiente en visión. El ángel que me acompañaba dijo: «Está en íntimo coloquio con su Padre». La ansiedad de los ángeles era muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre, y la tercera vez salió de junto al Padre, de modo que ya fue posible ver su persona. Más adelante ya hablaremos acerca de estos concilios celestiales y quiénes podían entrar en él. Ya en 1858, Ellen White escribió: «El Señor me ha mostrado que Satanás fue una vez un ángel honrado en el cielo, el que seguía en orden a Jesucristo». Le fue mostrado a Ellen White que Satanás era el tercero en el cielo, y más adelante hizo otras declaraciones similares acerca de este punto en cuestión. Si quieres conocerlas, sigue viendo este vídeo. Ya en 1864, la sierva del Señor escribió: «Antes de la caída de Satanás, el Padre consultó con su Hijo respecto de la creación del hombre. Se propusieron hacer este mundo, crear los animales y los seres vivientes sobre ella, y hacer al hombre a la imagen de Dios, que reine como un monarca sobre toda criatura viviente que Dios crearía.
4 años más tarde, en 1868, y hablando de nuevo de Satanás y de su posición en el cielo, dijo: «El descontento de Satanás comenzó primero en el cielo porque no pudo ocupar el primer lugar de mando, igual con Dios y exaltado por encima de Cristo». Al año siguiente, la hermana White escribió de nuevo que Jesús, unido con el Padre, había hecho el mundo. Ese mismo año escribió en la Review and Herald del 17 de agosto: «Queremos que el dulce Espíritu de Cristo venga libremente a nuestro medio. Queremos las aguas de la salvación fluyendo aquí». En 1874, Ellen White escribió en la Review and Herald: «Dios, en consejo con su Hijo, dio forma al plan de crear al hombre a la imagen de ambos». Recordemos que cuando Dios dijo a su Hijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen», Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre, y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Cabe destacar que la creación del hombre, de este mundo y de todo el universo, fue efectuada únicamente por dos personas, el Padre y el Hijo. Fijémonos que Ellen White dice: «Cuando Dios, refiriéndose al Padre, dijo a su Hijo», es algo que va en consonancia con toda la Escritura. En el libro de Génesis se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y remarca la palabra desordenada. El libro de Proverbios, complementando esto y ampliando la luz respecto a quién creó los cielos y la tierra, dice: «Cuando afirmaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él, o sea, con el Padre, estaba yo ordenándolo todo». ¿Qué ordenaba Cristo? Aquello que en el principio estaba desordenado. Y unos capítulos más adelante, hablando de la creación y quién creó todo, Salomón dijo: «¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? ¿Sí sabes?». Así como Ellen White sabía que todo lo que vemos había sido creado por el Padre y el Hijo, Salomón también lo sabía, y no solo él. Pablo escribió mucho acerca de ello. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el que tiene la preeminencia sobre toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios, o sea, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. También Juan, el discípulo amado, escribió acerca de que únicamente Dios y su Hijo crearon todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él, o sea, por el Verbo, por Cristo, fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, en todos estos versículos, así como en la cita de Ellen White, vemos al Padre obrando por medio de Cristo. Pero esta no es la única cita donde la sierva del Señor habla acerca del Padre creando por medio de Cristo, sino que hay muchas otras citas hablando de ello. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Fijaros en esta otra. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. Y ahora esta, donde Ellen White especifica que el Padre tuvo dos compañeros, dos colaboradores trabajando en la obra de creación. No, mirad lo que dice. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Ahora mirad esta. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Y ahora esta, después de creada la tierra con todos sus animales, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado mancomunadamente en la creación de la tierra y de todos los seres vivientes en ella.
Ahora le dijo Dios a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Otra más. El Hijo debía obrar especialmente en unión con Él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo, la voluntad del Padre se cumpliría en Él. Mi autoridad, dijo Él, por hacer la obra de la cual me acusáis, es que soy el Hijo de Dios, uno con Él en naturaleza, voluntad y propósito, coopero con Dios en todas sus obras de creación y providencia. Y esta otra, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Tanto los testimonios como la Biblia prueban y muestran que únicamente el Padre y el Hijo crearon todas las cosas y que no hubo nunca la participación o intervención de un tercer ser. 10 años más tarde, en 1884, la sierva del Señor dijo: «La gracia divina ayudará a los esfuerzos de todo verdadero creyente. Esta gracia es suficiente para nosotros bajo cualquier circunstancia. El Espíritu de Cristo ejercerá su poder renovador y perfeccionador sobre el carácter de todos aquellos que sean obedientes y leales». Al año siguiente, Ellen White escribió: «No debe haber error alguno en este asunto. El Padre y el Hijo descendieron sobre el monte Sinaí y allí los preceptos de su ley se pronunciaron con magnífica grandeza ante la audiencia de todo Israel». Esta escena del Sinaí, símbolo de la segunda venida, donde Cristo vendrá en la gloria del Padre con millones y millones de ángeles, expresa claramente la verdad que únicamente existen dos seres celestiales y dignos de adoración, el Padre y el Hijo, y que únicamente ellos estaban presentes junto a millones de ángeles en el Sinaí. Las escenas del Sinaí debían darle al pueblo una idea de las escenas del juicio. El sonido de una trompeta llamó a Israel a presentarse ante Dios. La voz del arcángel y la trompeta de Dios llamarán a la presencia del juez desde todos los fines de la tierra, tanto los vivos como los muertos. El Padre y el Hijo, asistidos por una multitud de ángeles, estaban presentes en el monte. En el gran día del juicio, Cristo vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Te has preguntado por qué no vendrá el Espíritu Santo en la segunda venida junto al Hijo, quien vendrá en la gloria del Padre, si los tres teóricamente son uno? ¿No te parece interesante que incluso se mencione que vendrán todos los ángeles, pero sin embargo no se menciona al Espíritu Santo viniendo en las nubes? Seguramente, si eres trinitario, pensarás que el Espíritu Santo estará en la tierra en ese momento, pero Ellen White dice que el Espíritu de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo, se está retirando de la tierra. Además, también sabemos que el cielo se vaciará por completo cuando Cristo venga con todos los ángeles para llevarse a los santos redimidos de todas las épocas a la patria celestial. Y tampoco hay ningún texto bíblico ni ninguna cita inspirada que afirme que cuando los justos lleguen al cielo estará el Espíritu Santo como un ser aparte. En relación con la segunda venida y en consonancia con lo mencionado, Jesús mismo declaró: «Del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Llama la atención que mencione a los ángeles, seres sublimes después del Padre y del Hijo, pero no al Espíritu Santo. Parecería más lógico que dijera ni aun al Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús resalta a los ángeles para dejar claro que anunciar el día y la hora solo le compete al Padre. Al año siguiente, a principios de 1886, Ellen White escribió en la Review and Herald lo siguiente: «El que era igual con el Padre en la creación del hombre fue el comandante y el dador de la ley y guió a su pueblo de la antigüedad». Muchos no comprenden que era Cristo quien acompañaba a Israel por la travesía en el desierto. Pablo dijo que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Curioso notar que bebían la misma bebida espiritual, y la bebían de Cristo, no de otro. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es por ello que el mismo apóstol, hablando de Cristo, pudo decir con certeza: «Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, porque el Señor, hablando de Cristo, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». Ellen White, en el apéndice del libro de Patriarcas y Profetas, arrojando más luz acerca de que era Cristo quien acompañaba a su pueblo, escribió que el que pronunció las palabras de la ley y llamó a Moisés al monte para hablarle era el Señor Jesucristo es algo que se desprende de las siguientes consideraciones. Fue por medio de Cristo como Dios se reveló al hombre en todos los tiempos. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios,
el Padre, del cual proceden todas las cosas, y para quien nosotros existimos. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Este ángel era el ángel de su faz, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová. La expresión no puede referirse a otro más que al Hijo de Dios. Además, a Cristo se le llama el Verbo o Palabra de Dios. Es llamado así porque en todas las edades Dios comunicó sus revelaciones al hombre por medio de él. Fue su espíritu el que inspiró a los profetas. Les fue revelado como el ángel de Jehová, el príncipe del ejército del Señor, Miguel el arcángel. Y ciertamente fue Cristo quien inspiró a los profetas en todo el Antiguo Testamento. Pedro, atestiguando de ello, dijo: «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos». A la vez, Pedro confirma que Cristo fue vivificado, es decir, resucitado en espíritu, en el cual, o sea, en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados por el pecado en el pasado, en tiempos de los antediluvianos y por medio de Noé, pregonero de justicia. Es por ello que Ellen White dice que Cristo es llamado así ángel de Jehová, porque en todas las edades Dios, el Padre, comunicó sus revelaciones al hombre por medio de él. Y en consonancia a esto, ella misma había escrito en la historia de la redención que después de su transgresión, la del hombre, Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y los ángeles. En 1888 escribió: «La piedad de Abigail, como la fragancia de una flor, se expresaba inconscientemente en su semblante, sus palabras y sus acciones. El espíritu del Hijo de Dios moraba en su alma. Su palabra, sazonada de gracia y henchida de bondad y de paz, derramaba una influencia celestial. Impulsos mejores se apoderaron de David, y tembló al pensar en lo que pudiera haber resultado de su propósito temerario». Y también escribió: «Si Cristo es formado en el interior, la esperanza de gloria, usted dejará de lado toda vanidad y hablar vano. Usted será santificado por la verdad. Usted trabajará de tal manera por Dios que podrá tener una conciencia limpia de su trabajo ministerial, y podrá decir que está limpio de la sangre de todo hombre. Pero usted no puede decir esto a menos que esté constantemente obteniendo sabiduría y conocimiento de Dios, así como el pámpano obtiene nutrientes de la viviente vid, a menos que su Santo Espíritu descanse sobre usted y esté tomando a Jesús en su corazón, pensando y hablando de Jesús y haciendo su trabajo donde quiera que esté». 2 años más tarde, en 1890, Ellen White escribió: «La razón por la que las iglesias están débiles, enfermizas y a punto de morir es que el enemigo, o sea, Satanás, ha cubierto a las almas trémulas con influencias desanimadoras. Ha buscado esconder a Jesús de su vista para que no lo vean como su consolador, el que los reprende y los amonesta diciendo: «Este es el camino, andad por él». Cristo tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, y puede fortalecer a los vacilantes y corregir a los errados. Él puede inspirar confianza, esperanza en Dios, y la confianza en Dios siempre produce confianza mutua». Es curioso que Ellen White hable de Cristo como el Consolador. Enseguida trataremos sobre ello. Al año siguiente, en 1891, citando el libro de Juan, dijo: «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». La palabra otro, alos, significa otro de la misma clase. Esta definición ha dado a entender que otro de la misma clase significa que hay otro ser diferente a Cristo que iba a venir a la tierra como su representante una vez él ascendiera al cielo, y que por lo tanto esto prueba la idea de que Cristo es igual de divino que el Padre, lo cual es cierto, y que el Espíritu Santo es igual de divino que el Padre y el Hijo, al considerarse otro de la misma clase. Pero esto parece ser una conclusión precipitada y que debe armonizar con toda la Escritura y los escritos inspirados. Jesús dijo que yo y el Padre uno somos. Jamás dijo que Él, el Padre y el Espíritu Santo son uno, sino que esa unidad perfecta existe únicamente entre el Padre y el Hijo. Además, solo Cristo podía revelar perfectamente al Padre, ya que nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, mostrando que la relación íntima de la divinidad reside en dos seres y no en tres. El texto es claro:
Nadie conoce al Hijo como el Padre y nadie conoce al Padre como el Hijo. Y Ellen White, algunos años después, escribió: se puso de manifiesto un amor inconmensurable cuando aquel que es igual con el Padre vino a pagar el precio de las almas de los hombres, a fin de llevarlos a la vida eterna. Quizás dirás que aquel que es igual con el Padre no implica que no haya otro de la misma clase igual al Padre, pero fíjate que más dijo la hermana White. El único ser que era uno con Dios, y se está refiriendo a Cristo como ese único ser igual al Padre, vivió la ley en su humanidad. También escribió que nuestro Padre Celestial es el Dios del universo, y Cristo es el Divino Hijo, el único igual con el Padre. ¿Te das cuenta? No puede haber otro alós de la misma clase que no sea Cristo, ya que estas dos citas categóricamente cierran todo debate a otro ser en igualdad al Padre. Entonces, ¿quién es este otro Consolador que estará con nosotros para siempre? La propia cita inicial de Manuscript Release volumen 14 nos da la respuesta. Esto hace referencia a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Por otro lado, cuando habla de otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, fijaros que dice esta siguiente cita y quién es el Espíritu de verdad. Cristo era el Espíritu de la verdad. El mundo no escuchará sus súplicas. Ellos no lo aceptarían como su guía. No podían discernir las cosas invisibles. Las cosas espirituales les eran desconocidas. Pero sus discípulos ven en él el camino, la verdad y la vida. Y ellos tendrán su presencia permanente. Tendrán un conocimiento experimental del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien él ha enviado. Jesús les había dicho a sus discípulos el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y fijaros que escribió Juan acerca de Cristo. Pero el mundo no le conoció, y los suyos no le recibieron. Así que sí, el Espíritu de verdad, el Consolador que mora con vosotros y estará en vosotros, iba a ser y es Cristo. Es así como pudo decir con toda seguridad: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y ahora atentos a la pregunta que le hace uno de sus discípulos. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Os dais cuenta? Los discípulos entendieron perfectamente que no había otro que iba a venir. Entendieron que no había otro ser llamado Dios Espíritu Santo que se iba a manifestar, sino que lo iba a hacer Cristo. El punto es que no sabían cómo lo iba a hacer. Así que atento a lo que dice Ellen White al respecto. El hecho de que Cristo se les manifestaría él mismo a ellos y al mismo tiempo ser invisible al mundo era un misterio para los discípulos. Ellos no podían entender las palabras de Cristo en un sentido espiritual. Ellos estaban pensando en la manifestación externa, visible. Ellos no podían aceptar el hecho de que podían tener la presencia de Cristo con ellos, y aún así que Él fuera invisible al mundo. Ellos no entendían el significado de una manifestación espiritual. Y esa manifestación espiritual no es más que Cristo en su naturaleza divina, ya que el mismo Jesús que caminó con sus discípulos, que les enseñó en la tierra, que trabajó y sufrió en su naturaleza humana, está con nosotros en su poder divino. ¿Quieres esa ayuda que viene de Cristo, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia? Debes ser partícipe de la naturaleza divina. No hay nada más que pueda salvarnos. Cristo viene en su naturaleza divina, y aquí es donde cada alma será iluminada de acuerdo con lo que le dé a la mente para alimentarse. En ese mismo año, Ellen White escribió: la creación de nuestro mundo fue llevada a los concilios del cielo. Allí, el querubín protector preparó su petición de que se le hiciera príncipe para gobernar al mundo que entonces se avecinaba. Esto no le fue concedido. Jesucristo debía gobernar el reino terrenal. Bajo la dirección de Dios se comprometió a tomar el mundo con todas sus probabilidades. La ley del cielo debía ser la ley estándar para este nuevo mundo, para las inteligencias humanas. Lucifer estaba celoso de Cristo, y este celo lo llevó a la rebelión y llevó consigo a un gran número de los santos ángeles. Y también escribió lo siguiente: el gran don de la salvación ha sido puesto a nuestro alcance a través de un costo infinito para el Padre y el Hijo. Desatender la salvación es desatender el conocimiento del Padre y del Hijo a quien Dios ha enviado a fin de que el hombre pueda ser participante de la naturaleza divina, y así con Cristo, heredero de todas las cosas.
Al año siguiente, en 1892, la sierva del Señor escribió en consonancia con todo lo dicho. Jesús está esperando para soplar sobre todos sus discípulos y darles la inspiración de su Espíritu santificador y transfundir la influencia vital procedente de sí mismo a su pueblo. Jesús busca inculcarles la idea de que al dar su Santo Espíritu, Él les está dando la gloria que el Padre le ha dado a Él, para que Él y su pueblo sean uno con Dios. También escribió en la revista The Youth Instructor del 30 de junio lo siguiente: en Jesús, la divinidad y la humanidad se unieron, y la única forma por la cual el hombre puede ser vencedor es convirtiéndose en participante de la naturaleza divina. La divinidad y la humanidad se combinan en el que tiene el Espíritu de Cristo. El apóstol Pablo escribe: por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice. Es así como Cristo nos hace partícipes de su naturaleza divina para ser vencedores, mientras su naturaleza humana presenta su sangre por nosotros. Un año más tarde, en 1893, Ellen White dijo: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Satanás comprende el poder de tal testimonio ante el mundo y cuánto puede hacer en transformar el carácter. No le agrada que una luz tal brille de aquellos que pretenden creer en Jesucristo y pondrá en práctica cualquier medio concebible para romper esa cadena áurea que une corazón con corazón de los que creen la verdad y los une en íntima relación con el Padre y el Hijo. Este mismo año, Ellen White escribió: «El Espíritu Santo es el Consolador en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo, sin embargo, es una personalidad distinta. Ahora bien, ¿cómo congeniamos esta cita con todo lo que hemos leído hasta ahora? La sierva del Señor dice: Cristo, al revestir su divinidad con humanidad, llegó a poseer dos naturalezas, la divina y la humana, y debido a esto, Él pudo lograr plenamente para la raza humana su completa redención y su restauración a los privilegios de la vida superior. Es interesante notar que las dos naturalezas tenían su propia individualidad, ya que lo humano no tomó lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Esto es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, eran estrecha e inseparablemente una en Cristo, y sin embargo tenían una individualidad diferente. Con su largo brazo humano, el Hijo de Dios abrazó a toda la familia humana, mientras que con su brazo divino asió el trono del infinito. Su presencia personal era necesaria para que, al verlo, pudiéramos ver al Padre. Él estableció su trono, su reino espiritual sobre la tierra, reveló su gracia especial y abrió a nuestra vista las maravillas de las cosas celestiales. Él impartió su propio espíritu divino a la humanidad, exaltando así a la humanidad en la escala de valor moral ante Dios. Es así como Él pudo lograr plenamente para la raza humana su completa redención y restauración. La redención fue lograda por medio de Cristo en su naturaleza, persona o personalidad humana, debido a la justicia que se nos imputa por su muerte en la cruz, mientras que la restauración la podemos lograr mediante la impartición de su propio Espíritu Divino, o sea, mediante su naturaleza, persona o personalidad divina, al adjudicarnos su justicia impartida. Ellen White escribió 2 años más tarde que la justicia por la cual somos justificados es imputada, la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Es por ello que cuando la sierva del Señor dice que el Espíritu Santo personifica a Cristo, sin embargo es una personalidad distinta, no se está refiriendo a otro ser, sino que estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo, o sea, Cristo mismo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu como el omnipresente. Hay que tener en cuenta que si concebimos al Espíritu Santo como otro ser, éste no se puede despojar de algo que no ha tenido, ya que despojarse significa quitarse voluntariamente algo que se posee, en este caso la naturaleza humana. Únicamente Cristo puede despojarse de la personalidad humana y representarse a sí mismo por su Santo Espíritu. Aún así, en este estudio iremos profundizando más acerca de este punto y de por qué no podemos concebir al Espíritu Santo como otro ser de la divinidad.
Al siguiente año, en 1894, ella escribió: al referirse a Satanás, Cristo dijo: no ha permanecido en la verdad. Hubo un momento cuando Satanás mantuvo una relación con Dios, Jesucristo y los santos ángeles. Se lo enalteció en los cielos e irradiaba la luz y la gloria que provenían del Padre y el Hijo, pero llegó a ser desleal y perdió su santidad y su posición como querubín protector. Hay varias cosas a destacar en esta cita. Una de ellas es que la sierva del Señor explica con quién Satanás, antes Lucifer, tenía vínculos en el cielo. Nos dice que mantuvo una relación con Dios, y se está refiriendo al Padre, con Jesucristo, o sea, el Hijo, con los santos ángeles y con nadie más. No había para nada un tercer ser que se relacionara con Lucifer, sino que su relación era con el Padre, el Hijo y el resto de ángeles. Y de hecho, si se pudiera hablar de un tercer ser y de quién ocupaba esa posición de tercero en el cielo, Ellen White nos explica de manera muy clara cuál era la jerarquía en el cielo y quién era ese tercero. El Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. El Padre era el gran legislador. Cristo, el Hijo de Dios, era el segundo en autoridad. ¿Y quién era el tercero? ¿Quién era el que seguía en orden a Cristo? En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. El pecado nació en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Excluyendo a Cristo, Satanás fue, en un tiempo, el más honrado de Dios y el más alto en poder y gloria entre todos los habitantes del cielo. Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Lucifer era el ángel más hermoso en las cortes celestiales después de Jesucristo, pero Cristo era uno con Dios, asimilado a la imagen de Dios para hacer su voluntad. Satanás, sabiendo que Cristo ocupaba el primer lugar después de Dios, comenzó a insinuar a los ángeles que él debía estar después de Dios. Su gran belleza y posición exaltada le hicieron sentir que no recibía el honor debido al ser segundo después de Cristo. Por lo tanto, sugería esto a los ángeles, y esta sugerencia comenzó a ser comunicada a los ángeles celestiales y finalmente se presentó ante Dios que Lucifer era quien debía estar después de Dios. Fijémonos, estaba Dios el Padre, luego Cristo y luego Lucifer, y este quería ponerse por delante de Cristo y después de Dios. No había otro ser en la divinidad, únicamente el Padre y el Hijo. También les dijeron a Adán y Eva que el más excelso ángel, inmediatamente inferior a Cristo en categoría, no quiso obedecer la ley establecida por Dios para el gobierno de los seres celestiales, que su rebelión había provocado en el cielo una guerra cuyas consecuencias fueron la expulsión del rebelde con todos los ángeles unidos a él para discutir la autoridad del gran Jehová, y que aquel ángel caído era a la sazón un enemigo de todo cuando se relacionase con el interés de Dios y de su amado Hijo. Y una vez Lucifer fue expulsado del cielo, el ángel Gabriel tomó el lugar del ángel rebelde. Y a Juan el ángel declaró: «Yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas». Admirable pensamiento que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. Algo acorde a lo que dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Y en relación a la cita que habíamos mostrado, se nos dice que Lucifer irradiaba la luz y la gloria que provenían del Padre y el Hijo, y es que había estado cerca del gran Creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno, refiriéndose al Padre, habían resplandecido especialmente sobre él. También nos dice que el Hijo de Dios compartió el trono del Padre, y la gloria del Ser eterno que existía por sí mismo, es decir, del Padre, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad, del Padre y del Hijo, caía sobre ellos. Ese mismo año, Ellen White dijo: «Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo». Al año siguiente, en 1895, Ellen White habló del bautismo de Jesús y fijaros que dijo: «La divinidad de Cristo era un tesoro escondido. Mientras estuvo en la tierra, a veces la divinidad fulguraba a través de la humanidad y se revelaba su verdadero carácter.
El Dios del cielo, hablando del Padre, testificó de su unidad con su Hijo. Los cielos se abrieron en su bautismo. La gloria de Dios, en forma de una paloma bruñida como el oro, se manifestó sobre el Salvador, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento». Pero la nación a la cual vino Cristo, aunque profesaba ser el pueblo peculiar de Dios, no reconoció al tesoro celestial en la persona de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué era la gloria de Dios la cual tomó la forma como de una paloma dorada? ¿Era otro ser que venía a Cristo? Fijémonos qué dice la Escritura. El libro de Isaías, en una profecía mesiánica, dijo: «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones». Esta profecía mesiánica apuntaba al bautismo de Jesús y de cómo era Dios el Padre quien iba a sostener a su Hijo poniendo sobre él su propio espíritu. En Mateo 10:20, en un versículo que aplica a todos y también a Cristo en la tierra, dice: «Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros». Es así como en el bautismo de Cristo, Dios el Padre puso su Espíritu sobre su Hijo, algo que también confirma el libro de Mateo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y Ellen White, comentando acerca de este hecho, dijo: «En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos, vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo». El Espíritu de Dios no era más que la gloria del Padre descansando sobre su Hijo. A la vez, hay que tener en cuenta que Isaías, capítulo 42, versículo 1, no únicamente es una profecía mesiánica que apunta al bautismo de Jesús, sino también a la transfiguración. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Así que, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, significa eso mismo, el Padre dándole gloria y honra a su Hijo mediante su propio espíritu. La sierva del Señor aún aclaró más este asunto con otras citas. Cuando se comprobó que Jesús realmente había partido, la atención de la compañía se dirigió a sus discípulos que se habían quedado atrás. Por primera vez tuvieron la oportunidad de reconocerse como creyentes en Jesús de Nazaret como Salvador del mundo. Juan relató lo que había oído y visto de sus enseñanzas. Habló de las maravillosas manifestaciones en el momento del bautismo de Jesús por el profeta Juan en el río Jordán, cómo la luz y la gloria del cielo habían descendido sobre él en forma de paloma, mientras una voz desde los cielos sin nubes lo proclamaba como el Hijo del Padre Infinito. Juan narró estos hechos con convincente claridad y precisión. Se despertó la curiosidad de todos los presentes, y muchos ansiosos que esperaban y anhelaban al Mesías pensaron que era posible que éste fuera el prometido de Israel. Y fijaros en esta otra cita. Él, Satanás, estaba en el suelo en el momento que Cristo se presentó a Juan para el bautismo. Oyó la voz majestuosa resonando por el cielo y haciendo eco por la tierra como truenos. Vio los relámpagos brillar desde los cielos sin nubes, y oyó las temibles palabras de Jehová: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Vio el resplandor de la gloria del Padre eclipsando la forma de Jesús, señalando así en esa multitud a aquel a quien reconocía como su Hijo con inequívoca seguridad. Las circunstancias relacionadas con esta escena bautismal habían despertado el odio más intenso en el pecho de Satanás. Entonces supo con certeza que a menos que pudiera vencer a Cristo, de allí en adelante habría una limitación de su poder. Entendió que la comunicación desde el trono de Dios significaba que el cielo era más directamente accesible al hombre. Cuando el cielo dio testimonio a Jesús en ocasión de su bautismo, no le percibieron. Los ojos, que nunca se habían vuelto con fe hacia el invisible, no vieron la revelación de la gloria de Dios. Los oídos, que nunca habían escuchado su voz, no oyeron las palabras del testimonio. Y ahora atentos a estas dos últimas citas. Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amante comandante un mensaje de seguridad y consuelo. Pero no, el Padre mismo contestará a la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Después de que Cristo fue bautizado, se arrodilló en la ribera del Jordán,
y nunca antes el cielo había escuchado una oración tal como la que salió de sus divinos labios. Cristo tomó nuestra naturaleza sobre sí. La gloria de Dios, en la forma de una paloma de oro bruñido, descansó sobre él, y de la gloria infinita se oyeron estas palabras: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Así que efectivamente no había una Trinidad manifestándose en el momento del bautismo de Jesús, sino el Padre dando gloria y honra a su Hijo. En otras palabras, el Padre dando su propio espíritu mediante rayos brillantes saliendo de su trono y confirmando que éste era su Hijo amado. El 6 de febrero de 1896, Ellen White utiliza por primera vez el término tercera persona para referirse al Espíritu Santo. Ella escribe: «El mal se había estado acumulando durante siglos, y solo podía ser restringido y resistido por el gran poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad, que vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino». Pero la sierva del Señor, en esa misma carta, define claramente quién es el Espíritu Santo de este modo: «Deja que Cristo obre por su Espíritu Santo, te despierte como de entre los muertos y lleve tu mente con la suya. Dejad que Él emplee vuestras facultades. Él ha creado todas tus capacidades para que puedas honrar y glorificar mejor su nombre». Ellen White estaba dejando de manera clara y concisa que el Espíritu Santo era Cristo obrando con su propio espíritu. Es interesante notar que nos dice que el Espíritu Santo vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Aquí se nos revela claramente que si conservamos la mansedumbre y la humildad de Cristo, si caminamos humildemente al lado del portador de la carga, si entramos en contacto íntimo con nuestro Redentor, al estar así unidos en yugo con Él, Él nos impartirá su propia individualidad, sabiendo que el poder vivificador del Espíritu Santo, que procede del Salvador, llena el alma, renueva los motivos y afectos y pone hasta los pensamientos en obediencia a la voluntad de Dios, capacitando al que lo recibe para llevar los preciosos frutos de acciones santas. En 1897, concretamente el 13 de abril, Ellen White escribió: «Algunos, al menos, no tienen evidencia de que tienen a Cristo morando en ellos, y de que Él los ha inspirado con sabiduría en el consejo mediante la transfusión de su propio ser en el corazón. Es así como aquellos que consagran cuerpo, alma y espíritu a Dios recibirán constantemente nueva dotación de poder físico, mental y espiritual. Las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo pone por obra sus energías más sublimes en el corazón y la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades, y toda perfección de la naturaleza divina acude en su ayuda en la obra de salvar almas. Por la cooperación con Cristo son hechos completos en Él, y en su debilidad humana quedan habilitados para hacer las obras de la omnipotencia». 2 meses después, Ellen White escribió acerca del pecado contra el Espíritu Santo. Existe un falso argumento que suele usarse contra quienes no aceptan la postura de que el Espíritu Santo es otro ser. Se les acusa de estar pecando contra el Espíritu Santo. Sin embargo, Ellen White ofreció una explicación clara y concisa sobre este asunto y su verdadero significado. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación de arrepentirse. Si rehúsa creer en Jesucristo como su Salvador personal, significa que ama la atmósfera que rodeó al primer gran apóstata, Satanás. Elige esa atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre y al Hijo, y Dios le permite elegir. Pocos años antes, ella había escrito: «El pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo no reside en ninguna palabra o acción repentina, es la firme y decidida resistencia de la verdad y la evidencia». Ya el 26 de octubre de 1897, hablando de Cristo como el Consolador, escribió: «No hay consolador como Cristo, tan tierno y tan leal. Está conmovido por los sentimientos de nuestras debilidades. Su espíritu habla al corazón. Las circunstancias pueden separarnos de nuestros amigos. El amplio e inquieto océano puede agitarse entre nosotros y ellos. Aunque exista su sincera amistad, quizá no puedan demostrarla haciendo para nosotros lo que recibiríamos con gratitud. Pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial». El 16 de diciembre de 1897, en la revista adventista de The Youth Instructor, Ellen White escribió: «Desde la eternidad hubo una unidad completa entre el Padre y el Hijo. Eran dos, pero poco menos que idénticos. Dos en individualidad, pero uno en espíritu, corazón y carácter. Es así como Cristo pudo decir: yo y el Padre uno somos,
o para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ella misma había escrito que el único ser que era uno con Dios vivió la ley en su humanidad, descendió a la humilde familia de un obrero común y trabajó en el banco de carpintero con su padre terrenal. Al año siguiente, más concretamente el 7 de julio de 1898, la sierva del Señor escribió: «El Padre y el Hijo solo deben ser exaltados, y es que en el cielo, en la rebelión de Lucifer, mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por miles de alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido. Indecible amor conmovía a su ser entero, el de Lucifer. Al igual que los inmaculados adoradores, su alma se llenó de amor hacia el Padre y el Hijo, pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria. Volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Y en la tierra, en adoración a Dios y a Cristo, la sierva del Señor dijo: «La santa pareja unía sus voces a las de ellos, en armoniosos cantos de amor, alabanza y adoración al Padre y a su Hijo amado, por las muestras de amor que la rodeaban. Reconocían el orden y la armonía de la creación que hablaban de un conocimiento y una sabiduría infinitos». 3 meses más tarde, el 25 de octubre de 1898, Ellen White escribió: «Cristo era el Espíritu de la verdad. El mundo no escuchará sus súplicas. Ellos no lo aceptarían como su guía. No podían discernir las cosas invisibles. Las cosas espirituales les eran desconocidas, pero sus discípulos ven en él el camino, la verdad y la vida, y ellos tendrán su presencia permanente. Tendrán un conocimiento experimental del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien él ha enviado». En consonancia con todo lo dicho hasta ahora y con la Escritura, Ellen White reconoce a Cristo como el Espíritu de la verdad, y es que el Señor Jesús da luz y su Espíritu Santo, y comprenden que es Cristo quien efectúa el ablandamiento y el quebrantamiento de los corazones duros. Además, también escribió: «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce». ¿Escogeremos ser clasificados entre aquellos que no disciernen la verdad, que están tan cegados por el poder engañoso del enemigo, que sus ojos no ven a aquel que es la misma imagen de la sustancia del Padre? También, hablando de Cristo como aquel Espíritu de la verdad, escribió en el libro de la Educación, página 134: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Solo mediante la ayuda de ese Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel Verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas. Por lo tanto, solo mediante aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y se refiere a Cristo, solo mediante aquel Verbo por quien todas las cosas fueron hechas, también se refiere a Cristo, y solo mediante el Espíritu de verdad, ¿será que se refiere a otro o a Cristo? Tanto la luz verdadera como el Verbo, como el Espíritu, se refieren a Cristo. El Padre mismo dijo: «Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre». También escribió que el Espíritu de Cristo será una influencia permanente en la vida del hogar. Si hombres y mujeres abren el corazón a la influencia celestial de la verdad y el amor, estos principios fluirán como manantiales en el desierto, refrigerando todo y haciendo que la frescura aparezca donde hay ahora esterilidad y escasez. Todo esto que acabamos de leer junto a todo lo expuesto hasta ahora, en relación a que Cristo es el Espíritu, como dice 2 de Corintios 3:17, formula dos preguntas en muchas mentes trinitarias sobre si Cristo se engendró a sí mismo en María cuando concibió del Espíritu Santo y si el Espíritu Santo en forma de paloma en el bautismo de Jesús era Cristo mismo, señalando estos dos hechos como prueba de que el Espíritu Santo no puede ser Cristo. En relación al bautismo de Jesús, ya hemos dejado claro que el Espíritu Santo era el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, la propia presencia del Padre. De hecho, la Escritura, hablando del Espíritu Santo, dice: «¿A dónde huiré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia?». Si analizamos al astro rey, el Sol, que es un símbolo de Cristo según Malaquías 4:2, pero también del Padre según Apocalipsis capítulo 22 versículo 23, vemos que está en el cielo. Sin embargo, recibimos su presencia, la del Sol, a través de sus rayos. A nadie se le ocurriría decir que el Sol es un astro y los rayos del Sol que proceden de él son otro astro, sino que los rayos simplemente son la propia presencia del Sol manifestado sobre nosotros de otra manera, y a través de ellos recibimos el calor del Sol, la vitamina D y su luz.
Es así que mientras Cristo estuvo en la tierra y su Padre en el cielo, la presencia de Dios, de su Padre, estaba siempre con Cristo mediante su propio Espíritu. Por ende, fue el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Padre, quien concibió en María para que diera a luz a Cristo. Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». Siendo esto el mismo hecho, el Altísimo, o sea, Dios Padre, iba a cubrir con su sombra a María. En otras palabras, el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Quizás dirás que como el Espíritu Santo es Dios y engendró en María a Cristo, es lógico y natural que el Mesías se lo llamara Hijo de Dios. Pero esto no es así, ya que éste será grande y será llamado Hijo del Altísimo, refiriéndose al Padre y no al Espíritu Santo como otro ser. Y en todo el Nuevo Testamento, Cristo llama Padre a Dios. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por lo tanto, María concibió del Espíritu del Padre, de la propia presencia del Padre. Antaño, Dios había sacado una vid de Egipto, refiriéndose a la nación de Israel. Echaste las naciones y la plantaste, en la tierra de Canaán. Ahora tomó otra semilla, su propio hijo, y la plantó en María para producir fruto en la tierra de Israel. Es por ello que Cristo, hablando de sí mismo, pudo decir: «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador». Ahora bien, una vez Cristo ascienda al cielo, y tal como hemos leído, Él nos imparte su propio Espíritu y participamos de lo mismo que Él participó. Y así como Cristo venció en unión con su Padre, nosotros vencemos en unión con Cristo. Yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, ya que, dice Cristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Al año siguiente, en 1899, Ellen White, en la inauguración del Salón de Colegios en Avondale, Australia, dijo: «El Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es persona, está caminando por estos terrenos». Muchos toman estas palabras de Ellen White como un giro en la doctrina adventista de la divinidad, como una nueva luz acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, dando a entender que el Espíritu Santo era otro ser así como el Padre y el Hijo. Pero Ellen White estaba reafirmando la promesa que hizo Cristo a sus seguidores: «Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo», así como también su deseo de morar en nosotros. «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Lo que traducido sería: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ellen White dijo: «El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que es enviado a todos los hombres para darnos la suficiencia, que a través de su gracia podemos ser completos en él». Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su Iglesia. Es así como la persona de la que Ellen White habla se refiere al Espíritu de Cristo, ya que nos trae la presencia personal de Cristo. Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, y eso lo hace mediante su naturaleza humana, es siempre por su Espíritu, o sea, mediante su naturaleza divina, el ministro de la Iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». A principios del año siguiente, ya en 1900, Ellen White escribió: «Dios desea que se cumplan en nosotros los propósitos de su gracia. Por el poder de su amor y mediante la obediencia, el hombre caído, un gusano en el polvo, debe ser transformado y capacitado para ser miembro de la familia celestial, compañero de Dios, de Cristo y de los ángeles a través de las edades eternas. El cielo triunfará porque los lugares dejados vacantes por Satanás y su hueste serán ocupados por los redimidos del Señor». Hay un concepto errado de que la familia celestial son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pero esto no es cierto. La familia celestial está compuesta por Dios el Padre, su Hijo y los santos ángeles. Cuanto más estrechamente os relacionéis con la fuente de luz y poder, mayor luz brillará sobre vosotros y mayor poder tendréis para trabajar por Dios. Gozaos porque sois uno con Dios, uno con Cristo y con toda la familia del cielo. 4 meses más tarde, la sierva del Señor escribió: «Entonces se pronunciaron las palabras: El Señor ha jurado y no se arrepentirá. El Padre y el Hijo han jurado cumplir los términos del pacto eterno.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no estaba solo al consumar el gran sacrificio. Este era el cumplimiento del pacto convenido entre él y su Padre desde antes de la fundación del mundo. Se habían estrechado la mano al pronunciar la solemne promesa de que Cristo llegaría a ser el fiador de la raza humana si ésta era vencida por las sofisterías de Satanás. Las Escrituras, hablándonos de este pacto, nos dicen: Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos, teniendo en cuenta que ambos siempre significa dos, nunca tres. Y Ellen White, citando precisamente Zacarías 6:13, dijo: El consejo de la paz estará entre los dos. El amor del Padre, no menos que el del Hijo, es la fuente de salvación para la raza perdida. Jesús había dicho a sus discípulos antes de irse: No os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, y en el ministerio del santuario celestial el consejo de la paz estará entre los dos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahora bien, hay una cita del Espíritu de Profecía que dice así: La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Y es que esta cita es usada para decir que el plan de la redención fue formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, por la Trinidad, en lugar de únicamente por dos seres, el Padre y el Hijo, tal y como sostenían las dos citas leídas anteriormente y Zacarías 6:13. Pero, ¿será que realmente la cita dice así? En inglés la cita diría así: The Godhead was stirred with pity for the race, and the Father, the Son, and the Holy Spirit gave themselves to the working out of the plan of redemption. El verbo to work out no significa formar, sino más bien llevar a cabo, ejecutar, desarrollar en la práctica. Por lo tanto, la traducción más fiel sería que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de llevar a cabo, de ejecutar el plan de redención. La traducción española que pone formar un plan es una traducción más libre y puede dar la idea de que el plan de redención recién se estaba creando, pero en inglés el énfasis es en realizar o ejecutar un plan ya existente, no en concebirlo. Ahora bien, ¿qué significaría que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se darían a sí mismos a la obra de ejecutar el plan de la redención? Una vez el hombre cayó, se puso en marcha dicho plan, y el hombre tuvo a su disposición el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, o sea, la naturaleza divina, y poder así llevar al hombre al arrepentimiento y capacitarlo para obtener victoria sobre victoria. Aún así, si vamos a todos los escritos de Ellen White, veremos que no hay ninguna cita donde hable que el plan de la redención fue formado por tres seres, salvo la mencionada, la cual ha sido aclarada. Cristo decidió en el concilio con su Padre que no había de escatimarse nada, por más costoso que fuera, no había que guardar nada, por más alto que se lo estimara, para rescatar al pobre pecador. Él daría todo el cielo para esta obra de salvación, para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán, fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Y fijaros en esta otra cita que escribió la sierva del Señor. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Dejando en claro que Cristo era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios, significa que no había otro ser que pudiera entrar, únicamente el Padre y el Hijo. Las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo, y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios, ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo.
El Señor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos designios a su Hijo. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Es así como cita tras cita, Ellen White confirmó lo que Zacarías escribió acerca del consejo de paz entre ambos, entre el Padre y el Hijo. Y Pablo mismo dijo: «Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios, refiriéndose al Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo». 2 años después, en 1902, la sierva del Señor, hablando de nuevo del Consolador, escribió: «Cristo debe ser conocido por el bendito nombre de Consolador. El Consolador, dijo Cristo a sus discípulos, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Paz os dejo con vosotros, mi paz os doy. No como el mundo da, yo os doy. No se turbe tu corazón ni tenga miedo». Ya en abril de ese mismo año, Ellen White volvió a enfatizar que Cristo es la fuente de la cual sus trabajadores deben recibir el aceite de gracia que les permite llevar adelante su obra. Se vació a sí mismo de su gloria para poder llenar a sus creyentes con su espíritu, lo que les daría poder y eficiencia. En enero de 1903, siguiendo con el tema del Consolador, escribió: «Ruego a nuestro pueblo a cesar su crítica y su malicioso hablar, e ir a Dios con la más sincera oración, pidiéndole ayuda para remediar los errores. Deberíamos armonizar unos con otros y con Cristo. Deberían estudiar el capítulo 17 de Juan y aprender a orar y cómo vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él habitará en sus corazones, haciendo completa su alegría». Al año siguiente, más concretamente el 19 de mayo, escribió en la Review and Herald lo siguiente: «Cristo declaró que después de su ascensión, Él enviaría a su Iglesia, como su regalo supremo, el Consolador que tomaría su lugar. Este Consolador es el Espíritu Santo, el alma de su vida, la eficacia de su Iglesia, la luz y la vida del mundo. Con su Espíritu, Cristo envía una influencia reconciliadora y un poder que remueve el pecado. En el regalo del Espíritu, Jesús dio al hombre el don más alto que el cielo podría otorgar». En noviembre de 1904, hablando de la segunda venida, de la cual ya hemos hablado, dijo: «En ese día los redimidos resplandecerán con la gloria del Padre y del Hijo». El 23 de febrero de 1905, en la Pacific Union Recorder, Ellen White escribió: «Aprended de mí, dijo el mayor de los maestros que haya conocido el mundo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». No es suficiente leer la palabra de Dios, nos fue dada para nuestra instrucción, por eso debemos investigarla con diligencia y cuidado. Hay que estudiarla comparando un texto con otro. Ella es la clave para su propia interpretación. Mientras la estudiemos y oremos, junto a nosotros estará el Divino Maestro, el Espíritu Santo, para iluminar nuestra comprensión a fin de que podamos entender las grandes verdades de la palabra de Dios. Un mes y poco más tarde, hablando de nuevo de la familia celestial, dijo en un manuscrito que los miembros de la familia celestial son herederos de Dios, refiriéndose al Padre, y coherederos con Cristo. Ese mismo año escribió más y dijo: «Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». En esta escritura, Dios y Cristo son presentados separadamente. Son dos personas distintas, pero una en mente, una en corazón, una en santidad, en justicia y pureza, y una en el trabajo de salvar a una raza pecadora. A aquellos que creen en Cristo, Dios les dará poder para llegar a ser sus hijos a todos los que creen en su nombre. Esta es la ciencia de la vida actual y de la vida venidera. Esta es la verdadera ciencia que nuestros médicos deben estudiar, la ciencia de la gracia salvadora del Evangelio. Esta es la ciencia que los estudiantes deben estudiar para llegar a ser verdaderos médicos misioneros. Al año siguiente, hablando de nuevo del Espíritu de verdad, dijo: ¿Cómo podré llevar de manera impresionante la comisión que Cristo ha dado a su pueblo, el privilegio de ser obreros del Espíritu de toda verdad manifestado en carne, el divino Hijo de Dios, revestido de humanidad, un canal ideado y preparado para recibir continuamente impartiendo la corriente celestial?
Él mismo, la fuente rebosante, recibe para comunicar a todos aquellos que acepten el don. Ese mismo año, ella también había escrito otra de estas citas que se ha malinterpretado al decir que hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que reciben a Cristo por medio de una fe viviente son bautizados, y esos poderes cooperarán con los obedientes súbditos del cielo en sus esfuerzos por vivir una nueva vida en Cristo, entendiendo que la tercera persona no es más que Cristo en su naturaleza divina, su propia presencia vivificadora. 2 años más tarde, en el año 1908, la sierva del Señor escribió: «Se puso de manifiesto un amor inconmensurable cuando aquel que es igual con el Padre vino para pagar el precio de las almas de los hombres, a fin de llevarlos a la vida eterna», sabiendo que cuando dice aquel que es igual al Padre, es exclusivo de Cristo y de ningún otro. 4 años y medio más tarde, Ellen White, volviendo a hablar de la igualdad de Cristo con su Padre, enfatizó: «Descuidar aferrarse de las ricas bendiciones celestiales es rehusar, anular a aquel que era igual con el Padre, el único que podía salvar al hombre caído». 2 años más tarde, en su etapa final de vida, Ellen White dijo: «Si miras a Jesús y obtienes de él conocimiento, fuerza y gracia, puedes impartir su consuelo a los demás, porque el Consolador está contigo, entendiendo que Cristo es el Consolador». ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, sí, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu de Cristo es el Consolador que Jesús prometió enviar. Como veis, Ellen White escribió mucho acerca de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, pero jamás autorizó ni dio cabida a que pensemos que ella se hizo trinitaria o lo fuera en algún momento una vez pasado un tiempo después del chasco de 1844. Si consideramos todos sus escritos presentados en este vídeo, podremos encontrar armonía con todo lo que ella escribió y la propia Biblia. Si por el contrario seguimos aferrados a un dogma que no tiene cabida en la escritura ni en los escritos inspirados, encontraremos contradicción. En la 4ª regla de interpretación de las escrituras, lo cual es también aplicable al espíritu de profecía, Guillermo Miller dijo: «Para comprender una doctrina, reúne todos los versículos acerca del tema que desees conocer. Luego permite que cada palabra tenga su propia influencia, y si puedes formular tu teoría sin una sola contradicción, no puedes estar en error. Entonces te preguntamos, ¿será que puedes hacer este ejercicio con la doctrina de la Trinidad? ¿Será que puedes dar explicación a todo lo presentado sin caer en contradicción? En todo este vídeo hemos tratado acerca del Espíritu Santo, su identidad, quiénes son los únicos seres con naturaleza divina que existen y quién era el tercero en el cielo. Pero si no hay Trinidad tal y como hemos mostrado, entonces, ¿qué papel toma el Hijo de Dios? ¿Será que hay algo más al respecto? Un abrazo y que Dios te bendiga. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.